Todos nosotros, los seguidores de Cristo Jesús, tenemos unos títulos, unos nombres que vamos a repasar en esta oportunidad, pero eso nos da el privilegio de pertenecer al pueblo de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por un día más de vida que tú nos das. Gracias porque eres tan bueno con nosotros, tan maravilloso que cada día obras de una manera que nosotros no nos imaginamos. Gracias porque nos sorprendes cada momento y eso nos ayuda siempre a confiar en ti, a esperar en ti y saber que contigo estamos plenamente seguros y sabemos con toda certeza que un día vas a venir con nosotros para vivir contigo por toda una eternidad. Te agradezco por pertenecer a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo número 8, versículo número 10. Hebreos 8, 10 dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. En primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 9, dice la palabra ahí. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los seguidores de Cristo Jesús hemos sido llamados a dejar todo lo que nos ata a este mundo para pertenecer al reino de Dios y seguir fielmente sus ordenanzas y mandamientos. Y a través de la Biblia se nos da ciertos nombres para identificarnos de las demás personas. Así que no debemos enojarnos cuando nos llaman de diferentes maneras de las que estamos acostumbrados. Y vamos a ver qué nos dice la palabra, cómo nos llaman a nosotros. Pero lo importante es que usted y yo somos privilegiados, que cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, pertenecemos ahora al Señor con todo. Venimos a ser parte del pueblo de Dios. Imagínese, usted no es cualquier cosa. Usted no es cualquier cosa que está ahí tirada al abandono, mi hermanito o mi hermana. No. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Y usted tiene que entender claramente cuál es su identidad ahora. Si bien es cierto, nosotros hemos nacido en ciertos países, nos llaman de parte del país de donde somos y la mayoría quiere vivir por acá, por Estados Unidos de América. Pero la verdadera razón que usted y yo debemos estar contentos y agradecidos con el Señor es que ahora espiritualmente le pertenecemos a Él y formamos parte de su pueblo. Imagínese ser pueblo de Dios. Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos ayuda. Dios está con nosotros todo el tiempo. Y eso a nosotros nos da esperanza, un futuro bueno, confianza que todas las cosas obran para bien. Saber que tenemos a esa compañía las 24 horas del día. Que vayamos donde quiera que vayamos, Él está con nosotros. Somos parte de su pueblo. Él nos rescató, como dice aquí en Primera de Pedro, nos rescató cuando andábamos en tinieblas, en la oscuridad del pecado. Pero Él nos rescató y nos hace nación santa, pueblo adquirido por Dios. El precio suyo y mi precio no tienen valor alguno. No hay valor para comprar un alma, no hay valor. Y el Señor Jesús pagó todo el precio por el pecado del ser humano en la cruz del Calvario. Él pagó todo. No hay cómo pagarle al Señor todas estas bondades, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Dígame un momentito, ¿con qué usted le va a pagar al Señor? ¿Con $1,000,000? ¿Verdad que no? No.
Lo que Dios espera que nosotros reconozcamos que sin Él no somos nada y que Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad y que aprendamos a depender de Él. Que vivamos en una manera intensa para Él. Que nos entreguemos a Él con todo, independientemente de lo que nos pueda estar pasando aquí en la tierra, independientemente de lo que pueda acontecer a nuestro alrededor. Pero estamos aquí en esta tierra, que estamos en este mundo y somos pueblo de Dios y somos de Él, le pertenecemos a Él. Y el primer nombre que encontramos aquí en la Biblia, en 1 Timoteo capítulo 4, veamos cómo nos identifican a nosotros. 1 de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 12. Dice la palabra del Señor. Comenzando desde el 10, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, quien es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y esperanza y pureza. ¿Cómo nos llamaban ahí? ¿Cómo nos llaman? Creyentes. ¿Por qué? Porque creemos en el Señor. Le creemos a Él en sus palabras. Somos creyentes, le creemos. En otras palabras, es la persona que cree, que profesa determinada religión, que ha tomado la decisión de seguir las enseñanzas de Cristo, porque cree en su palabra. Entonces, imagínese si alguien a usted le llega a decir, oiga, venga acá creyente, no se enoje. Al contrario, agradézcale al Señor que le identifican de esa manera porque usted cree. Y no en cualquier cosa, en cualquier novedad, en cualquier ficción, sino en el Rey, en el Señor Dios Todopoderoso. Somos creyentes en Él y creemos lo que está aquí escrito. Y por eso Pablo le recomienda a Timoteo que él tenga en alto el llamamiento que Dios le hizo y que también piense y dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo para los creyentes, porque a veces pensamos que los jóvenes no nos pueden dar un testimonio real de la obra del Señor a través del Espíritu Santo en sus vidas. Pero hay que ser de ejemplo. ¿Por qué? Porque hay toda la gente nos está mirando. Y si dicen estos son creyentes es porque de veras ellos están convencidos que nosotros creemos y que creemos en alto. Así es que le dije hace un ratito, no se enoje si le dicen, hey, creyente, ven acá. ¿Puedes orar o rezar por mí? Usted puede decirle seguro. Sí se ha dado cuenta como algunos que dicen, si usted cree, si usted que está más cerquita de Dios, por favor, interceda como que uno pudiera hacerlo. Lógico, uno puede orar y pedirle a Dios que él obre, pero que no me vengan con esas cosas. El único intercesor es Cristo Jesús. Y cuando uno logra entender todas estas cosas, va creyendo más y más en la voluntad perfecta del Señor, en lo que Él ha hecho, en lo que Él hará. Y somos creyentes porque estamos esperando su venida. Tarde o temprano se va a cumplir su palabra. Tarde o temprano, como nos dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y esto nosotros creemos. Y debemos no contagiar, mejor sería compartir con las demás personas de estas verdades, porque somos creyentes. Otra palabra que dice la palabra del Señor también que eran conocidos, nos dice en Primera de Pedro capítulo 4, Primera de Pedro capítulo 4, el versículo número 16.
Primera de 4:16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Usted, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y tenemos ahí en el libro de Hechos, capítulo número 11. Hechos, capítulo número 11, versículo número 26. Dice aquí: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Los griegos daban ciertos apodos burlones porque había gente que seguían a ciertas enseñanzas de otras personas y les pusieron a estos, les llamaron cristianos, a estos seguidores de Cristo, a estos seguidores de aquel que dijo que es hijo de Dios, porque ellos tampoco creían en el Señor Jesús. Entonces, si alguno le dice a usted: oiga, usted es cristiano, seguro que soy cristiano porque yo estoy siguiendo a Cristo, yo estoy siguiendo sus pisadas, estoy tratando de vivir como Él, porque eso también nos dice ahí en la palabra del Señor: haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, en Filipenses capítulo 2. Entonces, ¿qué día nosotros tomamos tiempo para darnos cuenta que somos cristianos, seguidores de Cristo, somos cristianos, seguidores de sus enseñanzas, de lo que Él ha hecho? Y no nos debe avergonzarnos que la gente nos diga: no te lleves con ese porque es cristiano. No te lleves con esa porque es cristiano, es una cristiana. Es una persona aburrida. No, hombre, usted sabe, querido hermano, querida hermana, que servir al Señor no es para nada aburrido. Todos los días nosotros vemos su gloria, todos los días sentimos su presencia y vemos su majestad, como a nosotros, hermanos, nos ayuda a seguir adelante confiando en el Señor. Y cada día tenemos que estar con esto en la mente. Todo el mundo nos está mirando y nos dice que somos cristianos, y el hecho que ya dijimos que somos cristianos, nuestro testimonio vale, nuestro testimonio cuenta. Así es que nos pueden llamar creyentes, nos pueden llamar cristianos, pero también nos llaman santos. Y de hecho usted debe entender claramente que santo, la palabra santo, santidad es que ha dejado ciertas cosas para seguir al Señor. Usted es un santo, quizás no es perfecto, no es perfecta mi hermana, pero usted está decidida a seguirle al Señor. Y el Señor le va a ayudar a llegar a la plena santidad, a la plena seguridad. Vayamos al libro de Efesios, capítulo número 3. Efesios capítulo número 3, versículo número 18. Dice: seis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de hecho, querido hermano, hay un grupo de creyentes que ellos dicen que en esta tierra se puede lograr la verdadera santificación. Que el Señor nos ayuda para mantenernos libres de todo. Y uno sabe, hermano, que tiene luchas, que tiene pruebas, que tiene sinsabores. Y que a veces también uno comete pecados. Le iba a decir, a veces uno comete errores, pero no, uno también comete pecados. Pero el Señor nos perdona y nosotros nos levantamos y reconocemos que le hemos fallado al Señor, pero Dios nos perdona y seguimos adelante. Y sabemos que mientras estamos en esta tierra
habrá luchas, pruebas sin sabores, pero el Señor está para ayudarnos, porque la palabra del Señor, mire cómo es tan bueno nuestro Dios, ¿no? Como nos dice que cuando venga la tentación, que juntamente con tentación, Dios nos da la salida. Como siempre en el mundo dicen, más vale que digan, aquí corrió que aquí quedó. Y uno puede confiar plenamente en el Señor y decir, no, ya, yo soy santo. Y se ha dado cuenta como poco a poco ha ido cambiando su manera de ser. Si antes usted mentía, ahora ya no miente. Usted quizás dirá, bueno, ya no miento tanto, pero bueno, ya no, algo es algo, ¿no le parece? Ya no es como antes. Entonces uno dice, gracias Señor, porque yo estoy cambiando y mucha gente también quizás son santos en formación y son santos, pero quizás están robando el tiempo. ¿Sabía usted que si ya llegó al trabajo y marcó su tarjeta, ya el patrón está corriendo el tiempo para pagarle? Y es para empezar a trabajar, no para empezar a tomar un café o para charlar con los compañeros a ver cómo les fue el día anterior, no. Es para ponerse a trabajar y decir, wow, yo soy santo, tengo que vivir de una manera recta. Usted quizás dirá, Pastor Orca, usted ya está yéndose al extremo, pero uno tiene que cuidarse, uno tiene que ir cambiando, hermanos. Y de eso también la palabra nos llama justamente hermanos. Y hay gente que no le gusta que sean hermanos, no les gusta que le digan hermano o hermana. Pero hermano, la palabra del Señor nos dice esto, o sea que somos creyentes, somos cristianos, somos santos y también somos hermanos. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo número 2. Ahí donde está usted pudiera decir, soy santo. Se atreve a decir, soy santo, para que su vecino le escuche, su vecina le escuche. Y usted se compromete con esta realidad y verdad, que usted es un santo. En Hebreos capítulo número 2, el versículo número 11 y 12, dice, diciendo, anunciaré mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así es que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto quiere decir cuando uno dice hermano, hermana, es persona que tiene el mismo padre espiritual que otra, que pertenece a una familia, que pertenece a una hermandad. Entonces todos nosotros somos llamados hermanos, somos hermanos, porque tenemos un mismo Padre, que es nuestro Padre que está en los cielos. En cierta ocasión, había un hombre que andaba totalmente descontrolado, en el mundo le iba muy bien, era un negociante, su negocio siempre floreciente, pero su vida no tenía objetivo. Y en cierta ocasión escuchó que una persona, un predicador famoso, y popular, estaba de visita ahí y iba a tener una campaña. Así es que él tomó tiempo para ir una noche a escucharle al predicador. Después que terminó el mensaje, le hizo la invitación si quisiera recibir a Cristo Jesús. Y entonces él levantó la mano y pasó a orar. Cuando terminaron la oración, él se sintió muy tranquilo, muy feliz. Y todo el mundo le abrazaba y todo el mundo le felicitaba que ahora pertenecía a la familia de Dios. El día lunes llegó al trabajo y había unos muchachos que le dijeron, disculpe mi hermano. Y él se quedó sorprendido que le dijeran hermano. A ver cómo está esto, le dijo, ¿qué es hermano?
es que nosotros fuimos a la campaña ayer y le vimos que usted pasó a recibir a Cristo Jesús como su Señor Salvador. Y de hecho, pues usted en ese momento se convirtió como un hermano en nosotros. Así es que ya sabe, querido hermano, aquí estamos nosotros para ayudarle a que crezca. Pasó cierto tiempo, una hora quizás, y por los altoparlantes los hermanos escucharon sus nombres y les dijo, por favor, vénganse aquí a la oficina. Ellos llegaron a la oficina y el dueño de la empresa les dijo, miren, está bien que me llamen hermano cuando estemos fuera de trabajo, pero de aquí en adelante ustedes no tienen que llamarme hermano aquí dentro de la empresa, dentro del trabajo, porque yo soy el dueño de la empresa, ustedes me tienen que respetar por eso. Así es que, por favor, nunca más me vuelvan a llamar hermano. Los hermanos salieron tristes, dijeron, entonces, ¿qué clase de convertido? ¿O somos hermanos o no somos hermanos? Nosotros debemos dejar cualquier condición social. Y Dios es tan bueno, hermano, que a cada uno de nosotros nos ubica con el grupo que nos corresponde estar para no sentirnos ni mejores, ni superiores, ni inferiores a nadie. Pero cuando nos damos cuenta que todos somos hermanos, que le pertenecemos a Él, Señor, que somos parte de su familia, ya no nos da vergüenza. Al cielo no se entra con títulos, con diplomas, con dinero, con alta sociedad, no. Al cielo se entra a través de la misericordia, a través del favor del Señor. Es el regalo de Dios para cada uno de nosotros. Al cielo se entra a través de Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y qué hermoso que alguien le llame hermano. Es un privilegio. Y lógico, me acuerdo también que en una iglesia nadie decía hermano o hermana porque decían, nosotros somos parte de la familia. Cuando usted trata a su hermano, a su hermana dentro de la familia, le dice hermano fulano, hermana fulana, no, ¿verdad? Si no les llama por su nombre de pila. ¿Cómo se llama? Así les llaman. No le está diciendo en su casa, hermano, como por ejemplo en mi casa, tenía mi hermano Edwin, mi hermano Bolívar, mi hermano Marcelo. No decía hermano Marcelo, no. O hermano Edwin, o hermano Bolívar, no. Sino le decíamos Marcelo, Edwin. Y esa confianza es poco a poco uno va teniendo entre los hermanos. Uno poco a poco se va a dar cuenta con quién puede congeniar, con quién puede hablar, con quién puede tener una amistad más profunda. Pero todos somos hermanos, todos somos hermanas. Y como les repito, ahí no hay físico que valga la pena, todos son hermanos a través de los ojos del Señor. Entonces, si alguien le dice hermano, no se enoje. Al contrario, diga que bueno es que usted sea mi hermano, usted sea mi hermana. Como le digo, lógico, hay ciertas clases sociales, ¿no? Y hay mucha gente que se siente inconforme o que no se siente contenta. En mi país de origen, por ejemplo, nosotros vivimos en una iglesia donde todo el mundo era profesional. Y cuando iba una persona que era completamente diferente, no tenía los mismos recursos que los demás, se sentía incómodo. Y decía, no, yo no voy a esa iglesia porque solo para gente rica, para gente adinerada. Pero Dios, hermano, hace la obra como Él quiere. Y de hecho, pues la historia de esa iglesia fue muy particular. Porque los fundadores de esa iglesia asistían a otra iglesia en el centro de la ciudad donde iba mucha gente de diferente clase social. Y todo el mundo les pedía un favor, que les presten dinero, que si tenían trabajo en sus empresas, en fin, hasta ellos llegaron al momento que se cansaron de estar así y entonces se reunieron los tres y dijeron, vamos a fundar una iglesia y poco a poco fueron ganando al grupo social donde ellos vivían y se formó esa iglesia. No sé cómo estará la situación de ahora, pero
era una iglesia bastante cómoda, bastante lucrativa en todas las cosas. Inclusive el, el hermano que levantaba los diezmos, las ofrendas, nunca oraba por la ofrenda, simple y llanamente decía, Dios ama al dador alegre, y se acabó el lío. Y también nos llaman hijos de Dios. En Primera de Juan, capítulo número 3, veamos qué nos dice la palabra. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Note lo que dice, ahora somos hijos de Dios. Y justamente leemos que esto es un privilegio, ser llamados hijos de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo número 16, dice la palabra de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, Juan capítulo número 1 dice, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para ser llamado hijo de Dios, tiene que haber recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y el mismo Espíritu le da testimonio a su Espíritu que es hijo de Dios. Imagínense, somos adoptados en la familia de Dios y por lo tanto, el estatus de hijo de Dios, nuestra posición, que es la persona que ocupa en la sociedad dentro de un grupo social. Y es la posición que nosotros tenemos, somos hijos de Dios. Si usted se sentía que no servía para nada, mi hermanito, mi hermana, usted sentía que no puede más, no, usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Dios le conoce y le conoce por nombre, su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Él sabe cómo nos llamamos. Y tenemos que vivir a esa altura, somos hijos de Dios. Hermanos, la gente dice, ¿no? Y se confunde y dice, no, todos somos hijos de Dios. Eso no es verdad. Lo que la palabra de Dios nos dice, que todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente los que creen en el Señor Jesús y hemos nacido de nuevo, somos llamados hijos de Dios. Y no tenga problema alguno en decir, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Por qué no? Porque así es. El Señor también nos llama amigos. En Juan 15, 13 al 15, dice la palabra de Dios. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero es llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Amigo es una relación afectiva entre dos personas, construida sobre la base de la reciprocidad, es leal y es sincero. Imagínese, el Señor nos dice que somos sus amigos. En cierta ocasión, en una iglesia dije, nosotros somos amigos, y ahí otro hermano se levantó, me dice, no, yo no quiero ser amigo de Dios, yo quiero ser hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Entonces yo le dije, desde luego, somos hijos de Dios, pero el Señor nos dice también que nosotros somos sus amigos. No hay que confundirse, sino que uno tiene que aceptar lo que dice la palabra del Señor. Y si la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús dijo, ya desde ahora en adelante les voy a llamar mis amigos. A un amigo se le tiene mucha confianza. Imagínese qué lindo es que dice, y el mismo Espíritu da testimonio a tu Espíritu, que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos sus amigos y también nos llaman sus ovejas. Y alguien dijo, yo no quiero ser oveja, pero la palabra de Dios nos dice que somos ovejas. En Juan 10, Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Dios se compara con un pastor que cuida de su rebaño y las personas son descritas como ovejas que necesitan ser guiadas y protegidas. Así es que no tengamos ningún recelo ni enojo cuando nos llamen
cristianos, hermanos, amigos. Porque recuerde que Dios es quien ha puesto ese plan perfecto. Porque quien acepta a Jesucristo como Señor y Salvador se convierte en una parte del pueblo de Dios. La relación no viene a través de la asistencia a la iglesia o a las buenas obras. Es una decisión de seguir a Dios. Y cuando tomamos esa decisión, somos verdaderamente sus hijos y pertenecemos al pueblo de Dios. Querido hermano, querida hermana, usted es un hijo, una hija de Dios con privilegios. Y si usted está pasando algún problema, alguna angustia, alguna necesidad, vamos a orar para que Dios obre de una manera maravillosa en su vida. No tenga miedo. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Usted es un amigo de Dios. Usted es una amiga de Dios. Somos hermanos y podemos confiar ciegamente en el Señor. Es que vamos a orar. Padre Celestial, vengo delante de tu presencia a pedirte que tú extiendas tu mano poderosa y que pongas tu mano santa en la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas, que quizás están atravesando algún problema, que necesitan de tu ayuda. Señor, ahora mismo te pido por cada uno de ellos, para que tú obres de una manera todopoderosa, ejerciendo tu poder y tu autoridad sobre todo problema, todo conflicto, toda enfermedad, toda necesidad. Te agradezco porque podemos acercarnos delante de ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tiene algún comentario, escríbalo por favor. Ayúdeme a crecer como dando un dedito arriba, suscribiéndose y compartiendo este video para que sea de bendición a otras personas. Y recuerde, usted pertenece a la familia de Dios. Que el Señor le bendiga. Amén.